bendiga, amados. Bienvenidos a un segmento más de En el Huerto con Dios. Un tiempo de adoración por medio del estudio de la palabra, unos estudios devocionales, que en este caso es del libro de Nehemías. Quiero recordarle que estos estudios fueron elaborados por el pastor Julio Ruiz, quien en otrora fuera pastor aquí en Caracas, Venezuela, pero ahora se encuentra radicado en Virginia, en los Estados Unidos. Así que continuamos con estos estudios y hoy nos toca el capítulo 9 del libro de Nehemías. Antes de empezar, yo le invito, vamos a orar. Padre bueno, gracias te damos por esta hora, por el estudio de tu palabra que vamos a tener. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Haya hoy bendición y también vida eterna para aquellos que no te conocen y que por medio del estudio de la palabra confiesen que Jesús es el Señor. Gracias, Padre. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar hoy el capítulo 9, como dije anteriormente, y lleva por título este tema, este estudio, Confesión de los pecados de Israel. Confesión de los pecados de Israel. Y vamos a ver en primer lugar, reunión del pueblo, para aquellos que están anotando, reunión del pueblo en ayuno y cilicio para lectura, confesión y adoración. ¿Sí? Repito el primer punto, reunión del pueblo en ayuno y cilicio para lectura, confesión y adoración. Y leamos los versículos 1 al 3 del libro de Nehemías. Dice la escritura: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Note algo, amado, es que después del avivamiento surgido por el estudio de la palabra, usted recuerda, lo vimos en el segmento anterior, en el estudio anterior, cuando Esdras abre la escritura y la predica desde el púlpito que habían elaborado, y los levitas y todos ayudan a entender la escritura. Bueno, después de ese avivamiento surgido por medio del estudio de la escritura, como resultado de una amplia exposición y explicación por parte de Esdras y sus ayudantes, era de esperarse que se originara un completo quebrantamiento espiritual. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La nota distintiva del capítulo anterior, en el capítulo 8 de Nehemías, fue la de prohibírseles que lloraran porque era un día de fiesta, era un día de júbilo. En este capítulo, ahora en el 9, se presenta algo contrario, se presenta la oportunidad para que comiencen a llorar. Ahora sí, en el 8 era solamente festejo, no lloro, no lamentación, pero aquí en el capítulo 9 vemos entonces que es tiempo para quejarse delante de Dios por los pecados que habían cometido. El quebrantamiento espiritual, producto del reconocimiento de los pecados, es una ocasión propicia para el derramamiento del alma delante de Dios. El ayuno tiene la misión de quebrantar el cuerpo y el corazón. Y eso es lo que estaba ocurriendo en el pueblo. Aquí tenemos el relato de un ayuno colectivo. Ahora, no sabemos si fue convocado por Nehemías, eso no lo dice. Pero lo que sí sabemos es que contaba con la aprobación de Dios. Contaba con la aprobación del Señor. Según lo determinado por el profeta Isaías, el ayuno establecido por Dios comprendía dos cosas. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 58 de Isaías, versículos 5 y 6. Usted conoce este pasaje bíblico. Isaías 58, 5 y 6 nos dice la palabra del Señor. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Fíjense bien, según Isaías,
vemos que el ayuno tiene dos propósitos. Uno, afligir el alma. El pecado, si he cometido pecado, voy a la presencia de Dios, yo aflijo mi alma, Señor, he pecado contra ti. Pero en segundo lugar, el ayuno, según Isaías, era un día para desatar las cadenas de impiedad. Así que, amados, la idea es ser bendecido con el perdón del Señor y ser de bendición a otros. Ahora, notemos la forma como la gente asumía la actitud de quebrantamiento. Ellos lo asumían con saco y polvo sobre su cabeza. Y esto era una especie de luto, ¿sí? Por eso que el Señor Jesús dice, ¿podrán estar de luto los amigos del novio? Mientras el novio está, no hay que hacer ayuno. Mientras el novio está, no hay que hacer luto. Y bueno, aquí vemos este asunto. La multitud reunida, a lo mejor en los atrios del templo, hizo su parte en este día de quebrantamiento. Como consecuencia del estudio de la ley, se apartaron de las uniones matrimoniales con las extranjeras. Esto era un yugo desigual. Y ellos confesaron sus pecados y la de sus padres y adoraron al único Dios verdadero. Ahora, debemos tener en cuenta que de acuerdo a esta experiencia, el ayuno auténtico es el que surge de la oración de confesión y el impacto que produce en el creyente la palabra misma. ¿Sí? Esto es el ayuno. Versículos 4 y 5 de Nehemías, donde nosotros nos encontramos. Nehemías capítulo 9, versículos 4 y 5 dice: luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Amados, este fue un solemne acto de adoración a Dios. Fue un acto de adoración al Señor. El llamado era a que clamaran en voz alta al Señor, según el versículo 4 que ya leímos. Y entre otras cosas, que pudieran bendecir a Dios, a Jehová, a Yahvé, sobre todo resaltando, según el versículo 5, resaltando su santo nombre, resaltando el nombre de Dios. El trabajo que hacían los levitas era el de convocar al pueblo a la adoración a Dios. Por supuesto que Esdras, como el conductor espiritual en aquel momento, en aquel entonces, era la persona que inspiraba y dirigía toda la actividad en aquel día de quebrantamiento. Él era el sacerdote. Ahora, así los levitas, que se hallaban sobre la grada de los levitas, una plataforma especial usada para ellos, clamaron en voz alta, en voz fuerte y clara a Jehová su Dios. Y cantaron al unísono algún salmo u otro canto de adoración a Dios. Ellos eran los responsables de conducir al pueblo en todo lo necesario para recobrar lo que se había perdido durante mucho tiempo: la genuina y legítima adoración. Eso lo habían hecho a un lado. Ellos habían hecho a un lado lo que era la adoración a través del estudio de la palabra. Ahora, con esta expresión pública, reverenciaban más el culto a Dios, el que había comenzado con la lectura de las Escrituras y se había manifestado con el llamado al ayuno colectivo, que finalmente traería aparejado un quebrantamiento del alma, del corazón. Es muy importante. Ahora, todo culto a Dios debe terminar en un reconocimiento como este: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Amén, amén. Pero en segundo lugar, veamos de esta manera continuaron reconociendo a Dios y adorándole. El segundo punto: de esta manera continuaron reconociendo a Dios y adorándole. Leamos los versículos 6 y 7, capítulo 9 de Esdras, versículos 6 y 7. Tú solo eres Jehová,
Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. ¿Cuáles son las tres características de Dios, de acuerdo al versículo 6, por lo que debemos adorarlo y reconocerlo? ¿Cuáles son esas tres características? Bueno, por un lado, se debe destacar que no hay otro Dios sino Él. Tú solo eres Jehová, no hay otro Dios. No hay otro rey, otro Señor. Él es el único Dios. Por un lado, entonces, se debe destacar que no hay otro Dios sino Él, cuyo nombre se escribe, por cierto, con mayúscula. Es interesante que muchos cristianos escriben por WhatsApp o Facebook o cualquier otro medio y dicen Dios está conmigo con D minúscula. Pero el Dios vivo al que servimos no es con D minúscula. Cuando se escribe Dios con D minúscula, está refiriendo a un ídolo. Y nuestro Dios con D mayúscula es el único Dios vivo, real, verdadero. Por tanto, ya sea Señor, Rey o Dios, se escribe con mayúscula porque es verdad, Él es Dios. Los demás son dioses fabricados por los hombres, inventados por los hombres. No existen esos dioses. Por eso es que es con D minúscula. Pero además, no solamente es el único Dios que se debe adorar su santo nombre, sino que Él es el creador absoluto de todo lo que está arriba y de todo lo que está abajo. De todo lo que está arriba y de todo lo que está abajo. Él fue el que hizo los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra, los mares, es lo que dice el pasaje bíblico. Pero si fuera poco eso, no solamente es el único Dios, no solamente Él es el creador, sino que Él es el sustentador de todo lo que ha creado. Y estas palabras resaltan en toda esta descripción, cuando el versículo dice, y tú vivificas todas estas cosas. Amados, quien tiene a todos los planetas orbitando alrededor del Sol es Dios. ¿Por qué no caen? Usted dirá, por la ley de gravedad. ¿Y quién puso la ley de gravedad? Dios diseñó todas estas cosas y lo hizo bien, muy bien. En tercer lugar, veamos ahora el resumen del reconocimiento de los levitas por el cuidado de Dios. Repito, en tercer lugar, resumen del reconocimiento de los levitas por el cuidado de Dios. Primero, todo comenzó con el llamado a Abraham. El versículo 7 de Nehemías 9 dice, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Entonces todo comienza con el llamado a este patriarca. Segundo, el pacto que Dios hizo con él cuando le dio la tierra prometida donde habitaba y que no fue sino 400 años después cuando le fue entregada a su descendencia. El versículo 8 nos lo deja claro. Dice la escritura, y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. Entonces de Abraham se dice que era fiel. Tercero, el otro aspecto tenía que ver con la poderosa liberación de su pueblo en Egipto después de vivir allí 400 años de esclavitud. Versículos 9 al 11 dice, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar rojo e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos. Y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. A sus perseguidores, echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Ahora, era apropiado recordarle esto porque el pueblo que ahora estaba allí también había sido esclavizado por
los de Babilonia. Cuarto, la conducción del pueblo por el desierto. En esta manifestación de gratitud, ellos tenían que recordar cómo había una columna de nube y una de fuego para el día y para la noche. El pueblo no se movía sin la dirección de esa columna. Ella representaba la presencia indiscutible de Dios, la que nunca se apartó de ellos y les acompañó hasta que entraron en la tierra prometida. Versículo 12. Dice la Escritura: con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Amados, y aquí vemos la bondad y la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que aunque castigó al pueblo para que divagaran vagaran durante 40 años por el desierto, Dios estuvo con ellos en esos 40 años. Quinto, un asunto importante en esta oración de gratitud era recordar cómo había sido el sustento de Dios durante todo este tiempo. El versículo 15 nos lo dice: les diste pan del cielo en su hambre y en su sed, les sacaste aguas de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Ahora bien, el sustento con el maná del cielo y el agua en medio del desierto son los milagros que Dios hizo para sustentar, sostener, cuidar, pastorear al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo, por cierto, lo sustentó al Señor? ¿Por cuánto tiempo? Versículo 21 y 22 dice: los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Sexto de este resumen de reconocimiento de gratitud. El otro asunto muy importante para este pueblo, único en la tierra, era el haberles dado la ley en el monte de Sinaí. Versículos 12 y 13 dice: con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos, mandamientos buenos. Séptimo de este reconocimiento. Después de eso, según la promesa dada a Abraham, Dios finalmente los introdujo en la tierra de Canaán, donde les dio reinos y pueblos, según el versículo 22. Ese fue el establecimiento en la tierra prometida. Allí se multiplicaron en extremo como la arena del mar, según el versículo 23. Permítame, les leo: multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habíais dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. ¿Sí? Octavo, ya nos faltan dos para terminar. Octavo, una cosa distintiva de parte de Dios fue el hecho de estar siempre dispuesto a perdonarles a pesar de su desobediencia. Eso lo vemos en 18 y 19. Dice: además, cuando hicieron para sí becerros de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Pero ahora note el versículo 27. Estamos en el capítulo 9, versículo 27 ahora. Dice la palabra: entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Número 9 de este reconocimiento. Dios siempre les envió amonestaciones y tiernos avisos a través de sus profetas. Versículo 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Salte ahora al versículo 30. Dice el 30: les soportaste por muchos años,
y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Amados, los profetas hablaban, como dijo por cierto el apóstol Pedro, movidos, inspirados por el Espíritu Santo. Es lo que Pedro dice en la primera carta, en su primera carta, el capítulo 1, versículos 10 y 11. Pero número 10 de este reconocimiento o resumen del reconocimiento de los levitas por el cuidado de Dios. El número 10, que lo más extraordinario, de todo esto fue la longanimidad y la paciencia de Dios para no exterminarlos. El versículo 30 y 31, permítame. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon, y por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias, ¿se da cuenta? Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Amén, gloria a Dios. Este es el resumen del reconocimiento. Dios nos ha pastoreado. Esto es lo que estaban haciendo los levitas. Pero en cuarto lugar, hablemos del resumen de la confesión de los pecados del pueblo. El resumen de la confesión de los pecados del pueblo, y son 4. Primero, esta confesión comienza por los pecados cometidos en el desierto. Por cierto, unos cuantos. El versículo 16 dice la escritura: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Lo del becerro de oro fue una de las más flagrantes provocaciones hechas al Dios libertador. El versículo 18 nos dice de esta manera: además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Fíjese, Dios los había sacado poderosamente y ellos le dieron la gloria a algo que habían hecho con sus propias manos. Número 2. Luego vinieron las provocaciones cuando el pueblo se asentó en Canaán. Allí fue más abierta su rebeldía. Ellos despreciaron la ley, dice el versículo 34 de Nehemías 9. Dice: nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con los que les amonestabas. Pero también, amados, ellos despreciaron de la buena tierra que Dios les había dado. Versículo 35. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Despreciaron la ley, despreciaron la tierra, y por cuanto no quisieron servir a Dios en su propio país, tuvieron que hacerlo en países extranjeros. Y es lo que nos dice Deuteronomio 28, 47 y 48. Anótelo allí. Deuteronomio 28, 47 y 48 nos habla de cómo el pueblo sirvió a Dios en países extraños. Tercero, de este resumen de la confesión de los pecados del pueblo: la triste condición a la que habían llegado. Versículo 36 y 37 dice: he aquí que hoy somos siervos. He aquí que nosotros somos siervos. Henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. ¿Se da cuenta? Estamos en grande angustia. Pero cuarto, una nueva promesa de fidelidad, la cual sería firmada y guardada para que sirviera como un recordatorio memorial. Repito, una nueva promesa de fidelidad, la cual sería firmada y guardada para que sirviera como un recordatorio memorial. El versículo 38 dice: a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Ahora ellos iban a cumplir con este nuevo culto que estaban realizando, y había un compromiso nuevo. Amados, una de las cosas que suceden cuando confesamos nuestros propios pecados,
Es la seguridad de saber que la misericordia de Dios se nos dan para que nos sintamos nosotros humillados y avergonzados delante de Él. Sin embargo, observemos esta maravillosa promesa. Dios está dispuesto a perdonarnos siempre, siempre, siempre. Ahora, si tengo esto en consideración, yo debo tomar en cuenta que en lugar de mantenerme alejado de Dios, producto de mi propia indignidad, lo que debiera hacer es venir abiertamente ante el trono de gracia, porque al venir ante el trono de gracia hallaré gracia por el oportuno socorro, según dice el autor de Hebreo en su carta en el capítulo 4, versículo 16. Él es un Dios que siempre está dispuesto a perdonar. Mis amados, esta es la preciosa verdad presentada en el capítulo 9 de Nehemías. Aquí encontramos la revelación de lo que significa el poder de la palabra transformando el corazón. La experiencia del ayuno quebrantándonos delante de Él. Y por supuesto, la convocatoria a la adoración a nuestro buen Dios por todo lo que es, por todo lo que ha creado y por su poder para sustentar todas las cosas. Entonces es maravilloso pensar en que podemos confiar y contar con nuestro Dios como se describe en este pasaje de las Escrituras que llamó hombres como Nehemías y Esdras para levantar los muros físicos, pero también los muros espirituales. Damos gracias a Dios por el estudio de hoy. ¿Ha tocado tu corazón? ¿El Señor está tratando con tu vida? En este espacio en el huerto con Dios, donde caminamos con Dios en estos estudios devocionales, ¿el Señor ha tocado con el capítulo 9 algo en tu vida? ¿Es la palabra importante para ti? ¿Te quebrantas delante del Señor? Medita en todo esto y busca el rostro de Dios. Y tú, amigo, si no has confesado a Cristo, te animo, confiésale, reconoce que eres pecador y que necesitas del Salvador. Vamos a orar y que el Señor nos siga bendiciendo en este peregrinaje. Padre, gracias te damos por tus bondades, por tu palabra que hemos estudiado. Tu bendición pido a mis hermanos que han podido ver estos estudios y pudieron estudiar el capítulo 9. Guárdale a cada uno. Padre, aquel que todavía no te conoce, que por medio de la palabra proceda al arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, gracias por su tiempo. Nos veremos en una próxima entrega y esperamos estudiar el capítulo 10. Pacto del pueblo para guardar la ley. Paz de Dios.